Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive.org y le pertenece a Mikora. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Subaru y las 7 estrellas capítulo 4. Dos hermosas doncellas. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Había pasado una semana. El sol se colaba tímidamente por las rendijas del shiji, tiñendo la habitación de una luz dorada que bailaba sobre los tatamis. Subaru estaba sentado con las piernas cruzadas frente a una pequeña pila de telas manchadas de leche, restos de papila y algo que prefería no identificar. Tenía el cabello revuelto, la camisa abierta a la mitad y una expresión entre zombie y estoico mientras mecía en su brazo izquierdo a Maris, que recién se quedó dormida, aferrada a su yukata como si fuera su universo entero. Vamos, ya pasó, murmuró, sin saber si hablaba para ella o para sí mismo. A un lado, en el futón, dormían en desorden, Spica y Andrómeda, pero no por mucho. Karina ya se removía inquieta. Casiopeia había llorado durante media hora seguida antes de quedarse frita con la mirada cruzada. Y Lyra, bueno, ella parecía estar planeando su próxima tortura desde su cuna, observándolo como un general en campo de batalla. Esto no es sostenible, susurró Subaru, con una sonrisa cansada. Intentó levantarse, pero su pierna derecha ya no respondía. Estaba dormida desde hacía quién sabe cuánto. Resbaló de lado, golpeando la cabeza contra el marco de la puerta de su nuevo hogar. Su casa, su hogar, era una antigua minca de 4 habitaciones, restaurada pero sin perder ese encanto rural que lo hacía sentirse fuera del tiempo. Tenía un amplio patio interior donde las hojas secas bailaban con el viento, pilares de madera oscura y paredes de barro que silenciaban el mundo exterior. Un santuario modesto y cálido, siempre y cuando las 7 pequeñas diablillas no estuvieran llorando al mismo tiempo. Se incorporó con lentitud, sintiendo el crujido de su espalda como si fuera un hombre de 70. Buen trabajo, yo. 7 bebés alimentadas, bañadas, arrulladas, sobreviviste a otra noche sin morir. Probablemente. Podía oír su propio corazón retumbando en los oídos. Podía sentir el temblor en los brazos. La falta de sueño se acumulaba como una montaña de piedras sobre sus hombros, y cada pequeño llanto se sentía como una aguja directa a su pecho. Por un instante, deseaba llorar también. No por debilidad, sino porque estaba abrumado. Esto no es como en los juegos, ni en los animes, susurró, entre dientes. Cuidar de 7 bebés. Alimentarlas. Cambiarlas. Calmarlas. Amarlas. Todo al mismo tiempo. Sin descanso. Sin red de apoyo. Sin ayuda, lo llevo al límite, no puedo seguir así. Ellas necesitan cuidados, verdaderos cuidados. Después de limpiar a fondo las caritas pegajosas y los cuerpecitos inquietos de sus hijas, una por una, con extrema paciencia y movimientos casi rituales, Subaru Natsuki, joven padre de 7 pequeñas, salió de casa con todas ellas meticulosamente acomodadas en su sistema de transporte personalizado. Abran paso. Padre en misión vital avanza con 7 bombas de ternura letal. Anunció Subaru, caminando con una mezcla de orgullo y agotamiento. Banan, con su mezcla de arquitectura exótica y coloridos puestos callejeros, hervía de actividad. El bullicio era constante, el aroma de especias y aceite frito llenaba el aire, y también las miradas. Decenas de ojos se clavaban en él y en su desbordante carga infantil. Al principio, Subaru se había sentido como una cucaracha en una exhibición de arte, fuera de lugar, juzgado y señalado. Pero tras varios días de lo mismo, ya no se encogía por dentro cada vez que alguien murmuraba o fruncía el ceño al contar las cabezas de bebé. No, hijo, prestadas. Sí, todas son mías. No hay ninguna en adopción. No, tampoco estoy vendiendo. ¿Qué significa cuánto por la rubia con ojos de gato? Gritó de repente al tercer idiota del día. 1 hora pasó. Preguntó a cada vendedor del mercado. Puestos de frutas, carnicerías, telas, hasta un herbero por alguna razón. Pero la respuesta fue siempre la misma. Lo siento, no conozco a nadie confiable. O peor, tengo una prima, pero cobra caro y es alérgica a los niños. Agotado, frustrado y sintiendo como el sudor se le mezclaba con el polvo, Subaru demostró su última opción. Publicar un anuncio.
Algo como busco niñeras experimentadas. No psicópatas. Sueldo en oro. Pero. ¿Y si alguien peligroso se colaba? Si fingía. Si una sonrisa amable ocultaba algo peor. Subaru se mordió el labio. No puedo arriesgarlas, murmuró, apretando los puños con fuerza. En ese instante, como una aparición del destino, o una broma cósmica del universo, escuchó una voz familiar. Creí que ya estarías llorando, pero parece que te mantienes de pie. Subaru se giró, y allí estaba, Alibel. Vestido con su túnica habitual, cargando una roja de provisiones y esa maldita sonrisa de te lo dije. Bueno, como puedes ver, todavía sigo de pie, aunque no creo que pueda seguir cumpliendo mis responsabilidades con la misma energía, respondió Subaru con tono cansado, ojeras hasta la barbilla y el cabello más revuelto que nunca. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu problema, Susan? Subaru no tardó en exponerlo. Su voz era tranquila, pero sus palabras iban cargadas de una sinceridad vulnerable. No podía más. Pero tampoco podía confiar en cualquiera. Alibel escuchó sin interrumpirlo, masticando una ciruela como si fuera un anciano sabio a punto de soltar una profecía. Entiendo, entonces quizás, dijo al fin, tras un suspiro y con el tono de quien revela un as bajo la manga, deberías considerar hablar con unas conocidas mías. Conocidas. ¿Qué clase de conocidas? Semihumanas. Felinas. Buen corazón, buenas manos, y muy necesitadas de trabajo. Subaru arqueó una ceja. ¿Y qué quieres un cambio? Te pedirán un hogar, comida diaria, y un salario justo. Nada raro. Solo quiero vivir con dignidad. En un principio, Subaru solo había considerado contratar ayuda nocturna. 8 horas serían suficientes, pensó, para poder dormir, recuperar fuerzas y dedicar el resto del día a sus propios asuntos, como entrenar, explorar y seguir descifrando este nuevo mundo. Sin embargo, lo que en un inicio parecía una simple ayuda para cuidar bebés por las noches, ahora se estaba transformando en algo más grande. Mucho más grande. Otra cosa es que vivan aquí todo el día, todos los días, murmuró, cruzado de brazos mientras miraba hacia el jardín. Aunque, si Alibel las recomienda, supongo que podría considerarlo. Desde que llegó a este mundo, Alibel había sido el único que lo había ayudado sin esperar nada a cambio. Gracias a él había conseguido una casa, alimento, orientación, y ahora, también cuidadores potenciales para sus hijas. A Subaru no le cabía duda de que su nuevo aliado también deseaba lo mejor para las pequeñas. Con una leve sonrisa, inclinó la cabeza con gratitud. Gracias por la recomendación, Alsan, ¿podrías ponerme en contacto con ellas para entrevistarlas? Parte 2. Las agujas marcaban las 7 de la noche. La cena ya estaba servida, los biberones vacíos y las barrigas llenas. Las 7 pequeñas dormían tranquilamente en la habitación principal, arropadas con sus suaves pijamas de colores pastel. Era un espectáculo que Subaru nunca se cansaba de mirar. 7 diminutas vidas, respirando en sincronía, completamente en paz. Algunas sonreían dormidas, otras arrugaban la nariz con ternura, y una incluso abrazaba con fuerza una mantita improvisada hecha con la camisa vieja de Subaru. Son tan lindas, susurró, sintiendo como su pecho se llenaba de una calidez difícil de describir. Sin embargo, su contemplación fue interrumpida por unos suaves golpes en la puerta. Subaru parpadeó, volvió en sí, y se puso de pie en silencio. No quería despertar a sus hijas. Caminó hasta la entrada y abrió. Lo que vio lo dejó sin palabras por unos segundos. Frente a él se encontraron 2 jóvenes semihumanas, vestidas con ropas modestas pero bien cuidadas. Desde la perspectiva de un chico de 15 años con corazón de otaku declarado, solo podía describirlas con una palabra: hermosas. Claro, si alguien le preguntaría por su tipo ideal, Subaru respondería sin dudar. Una elfa de cabello plateado con una voz suave y sonrisa tímida. Pero incluso él no podía negar lo adorables que eran las Nekominis, esas chicas con orejas de gato que parecían salidas directamente de un anime de fantasía. La mayor dio un paso al frente, haciendo una elegante reverencia. Buenas noches, Subaru-sama. Mi nombre es Meryl. Por recomendación de Alibel-sama, vino junto a mi hermana menor, Tibia, por el trabajo que solicitó.
Tenía un cabello largo azul índigo, ondulado como las olas del mar. Sus ojos celestes con pupilas rasgadas recordaban a los de un felino, y dos franjas negras adornaban sus mejillas, marcando un rostro delicado. Una cola esponjosa del mismo color de su cabello se mueve suavemente tras ella. La menor, Tibia, era como una versión primaveral de su hermana. Cabello verde esmeralda, la misma mirada felina, las mismas marcas en los cachetes y una colita que se balanceaba tímidamente mientras se escondía parcialmente detrás de su hermana mayor. Subaru tardó unos segundos en reaccionar. Pero cuando lo hizo, se irguió con una sonrisa nerviosa y un leve rubor en las mejillas. Buenas noches, Meryl-san, Tibia-san. Como ya saben, soy Subaru Natsuki, por favor, pasen. Me gustaría explicarles en detalle en qué consiste el empleo. En la sala principal de la casa estilo Minka, la tenue luz de un faro mágico iluminaba el rostro serio de Subaru mientras se acomodaba frente a sus dos invitadas. Sentadas en orden frente a él, Meryl y Tibia mantenían una postura educada, aunque sus orejas felinas se movían inquietas con cada pequeño sonido del entorno. La atmósfera, aunque tranquila, estaba cargada de un nivel de tensión, como el preludio de una escena importante en una novela. Bien, comencemos, rompió el Subaru, acomodándose con un cuaderno en mano que contenía sus preguntas, preparadas con anticipación. Su voz sonó más formal de lo esperado, incluso para él. Meryl-san, ¿podrías darme tu nombre completo, edad, estado civil y experiencia laboral? Un silencio breve, seguido por una expresión de sorpresa en el rostro de la joven Nekomimi de cabello azul índigo. Meryl no esperaba tanta formalidad, ni tantas preguntas de golpe. Ah, sí, por supuesto. Mi nombre es Meryl, solo Meryl. No tengo apellido. Tengo 24 años, soy soltera. Fui comerciante durante un año, pero me endeudé y lo perdí todo. Su tono bajó, tratamiento de amargura. Un recuerdo difícil afloró en su mirada. Perdón por perder la compostura. Subaru alzó una mano con una pequeña sonrisa amable. No te preocupes. Todos tenemos momentos difíciles. Es normal que un recuerdo triste nuble el ánimo. Puedes continuar si lo deseas. La joven bajó la cabeza agradecida. Gracias por su empatía, Subaru-sama. También tengo habilidad en la cocina y en las tareas del hogar. Eso sería todo por mi parte. Gracias por responder, Meryl-san. Subaru rápido escrito, asintiendo. Tibia-san, ¿puedes responder las mismas preguntas, por favor? Sí, Subaru-sama. Respondió con entusiasmo la menor, mostrando una sonrisa brillante. Tenía un aire más despreocupado, juvenil, y su voz parecía chispear de energía. Mi nombre es solo Tibia, tampoco tengo apellido. Tengo 22 años y también soy soltera. Antes trabajaba con mi hermana como comerciante. Sé cocinar, aunque no tan bien como Meryl, dijo entre risas, pero sí soy buena en los quehaceres de la casa. Ah, también dibujo bien. Al menos eso me dicen. Subaru asentía en silencio, captando las diferencias claras entre ambas. Meryl tenía una presencia serena y eficiente, mientras que Tibia irradiaba alegría y dulzura, pero también dejaba entrever que podía ser igual de capaz. Alibel les explicó en qué consistía el empleo. No exactamente, dijo Tibia mientras se inclinaba un poco hacia adelante. Solo nos comentó que vendríamos a una entrevista y que, si éramos aceptadas, tendríamos hogar, comida y un sueldo estable. Así que Alsan se guardó los detalles, pensó Subaru, llevando una mano al mentón. Tal vez fue para evitar que mintieran o se prepararan de antemano. Siempre tan meticuloso. Se puso de pie y les hizo una seña amable con la mano. Síganme, por favor. Intente no hacer ruido, si es posible. Las chicas se miraron entre sí, confundidas por la sugerencia, pero se levantaron y lo siguieron con pasos cuidadosos. Recordaban claramente el momento en que Alibel apareció en el puesto del mercado. Solía contratarlas para transportar mercancías, pero ese día les ofrecemos algo más. Un empleo fijo, con techo, comida y paga justa. Desconfiaron al principio, hasta que escucharon que él lo recomendaba. Después de todo, fue Alibel quien las rescató de aquella banda de traficantes de esclavos. Les salvó la vida. Le debían mucho.
Cuando llegaron a la casa, se sorprendieron por lo espacioso y acogedor que era. ¿Quién vive en un sitio así? ¿Un noble? Fue lo primero que pensaron. Entonces abrió la puerta y lo vieron. Subaru. Cabello negro despeinado, ojos intensos que parecían ocultar una tormenta tras ellos, y una expresión entre nerviosa y cansada. Claramente, no era el típico noble arrogante. Su ropa era sencilla, su presencia algo torpe, y su forma de mirar, distinta. Meryl, la mayor, lo observará con detalle. A lo mucho le doy 13 años, fue lo primero que pensó. Esperaba la mirada clásica de desdén que muchos nobles le lanzaban por ser semihumana. Pero Subaru la miraba diferente, con un brillo puro, genuino. No lujuria, ni desprecio. Solo, curiosidad. Respeto. Es raro ver a alguien que nos vea así. Puede que trabajar con él no sea tan malo, pensó. Tivia, en cambio, se sorprendió al ver a un chico tan joven con casa propia. Un noble mimado que se escapó de su familia. Pensó al principio. Pero ese juicio empezó a desvanecerse. No se sentía despreciada. No se sentía invisible. Este chico, me ve como una persona. Lo miraba como si fuera una pintura delicada, no una posesión. Y eso, para ella, era más valioso que cualquier contrato. Ambas Nekominis, Meryl y Tivia, aún sentadas frente a Subaru, se intercambiaron una mirada discreta. No era solo el contenido de las preguntas, sino la manera en que Subaru las había formulado lo que las sorprendió. Un tono serio, profesional, como si estuviera contratando asistentes para una firma noble y no para, bueno, lo que fuera que esto era. Pero justo cuando esperaban la segunda ronda de preguntas formales, Subaru se puso de pie y les dirigió una mirada algo más suave. ¿Pueden acompañarme, por favor? Ah, si es posible, eviten hacer ruido. El tono sereno y la petición poco común encendieron una pequeña alarma en el interior de ambas hermanas. ¿Por qué no hacer ruido? ¿Qué había en esa habitación? Aunque Subaru no parecía alguien peligroso, su juventud y torpeza no eran garantías. La cautela era una lección aprendida a la fuerza, especialmente para chicas como ellas. Sin embargo, Alibel los había recomendado. Y si algo sabían de ese semihumano de aspecto intimidante pero corazón cálido, era que tenía un excelente juicio. Eso bajó un poco la tensión en sus hombros. Con una reverencia discreta, lo siguió. Subaru caminó por el corredor de madera con pasos silenciosos. Se detuvo frente a una puerta Shuji, colocó una mano en ella y la deslizó suavemente. La luz tenue del interior se coló hacia el pasillo, y ambas chicas no pudieron evitar emitir un pequeño jadeo de asombro. Ellas, dijo Subaru con voz baja, sin poder ocultar una sonrisa boba en su rostro. Son mis hijas. Amaris, Casiopeia, Andrómeda, Lira, Karina, Spica y Maya. Las 7 pequeñas dormían en sus cunas individuales. Algunas hacían ruiditos adorables mientras soñaban, otras dormían con los brazos en alto como pequeñas estrellitas perezosas. Quiero que me ayuden a cuidarlas, continuó Subaru, con una mezcla de ternura y cansancio reflejada en su mirada. ¿Se siente capaz de hacerlo? El silencio se mantuvo durante unos segundos. Meryl y Tivia siguieron tan impactadas por la escena que apenas podían articular palabra. Si acepta, prosiguió Subaru mientras se rascaba la mejilla, ligeramente avergonzado, les puedo ofrecer un lugar donde dormir, alimentación, aunque eso dependerá un poco de ustedes, ya que, bueno, no sé cocinar. También recibirán un sueldo de 7 monedas de oro al mes cada una. Tendrán un día libre a la semana, pagado, claro, aunque no pueden tomar el mismo día libre porque estaría en problemas. Subaru desvió la mirada, recordando las largas noches sin dormir, los biberones derramados, los pañales mal puestos y los despertares cada hora por el llanto de alguna de sus pequeñas constelaciones. En este lugar nadie las hará sentirse menos. Aquí, solo estamos mis hijas y yo. Y si decide quedarse, este también será su hogar. Tómense su tiempo para pensarlo. Sé que es una decisión que no se toma a la ligera. Aceptamos. Exclamaron ambas al unísono, interrumpiéndola antes de que terminara la frase. Meryl, siempre serena, rara vez se sorprendía, pero nada la preparó para aquella imagen.
7 bebés, una escena tan maternal que rayaba en lo irreal, y un joven, más joven que muchos nobles y responsables, que se hacía carga de todas con un rostro exhausto pero genuino. Él es el padre. No tenía experiencia con niños. Y menos con 7. Pero el solo hecho de ver cómo Subaru hablaba de ellas, cómo les sonreía con ternura, cómo se esforzaba por ofrecer condiciones laborales tan decentes, no excepcionales, la hizo reconsiderar muchas cosas. Un lugar para dormir, comida, 7 monedas de oro mensuales y un día libre pagado. Meryl no sabía si reír o llorar. La oferta era tan buena que parecía una trampa, pero la forma en que Subaru evitaba mirarlas directamente, su lenguaje torpe y su sinceridad infantil le decían otra cosa. No es trampa. Simplemente es, estúpidamente bondadoso. Sin pensarlo más, ayudó. Trabajar para alguien así, no estaría mal. No, en realidad, me sentiría orgullosa. Tivia, por su parte, estaba en shock. 7 bebés. Él es el padre. ¿Cómo? ¿Por qué? Sus ojos iban de las cunas a Subaru, luego de nuevo a las cunas. Aunque había un parecido leve entre él y algunas de las niñas, notó diferencias sutiles. Una pequeña incluso parecía tener orejas puntiagudas. Una elfa. Su primer pensamiento fue tan descabellado como lógico en su cabeza. ¿Acaso las raptó? Pero esa idea se disolvió rápidamente al ver cómo hablaba Subaru. Eran sus hijas. Y él, sin saber cómo, hacía su mayor esfuerzo por cuidarlas. Era torpe, sí. Y joven. Pero honesto. Como un niño que juega a ser adulto, solo que lo hace con todo su corazón. Y entonces escuchó la oferta laboral. Comida, alojamiento, una moneda de oro mensual, pagada. Y con día libre. Tivia abrió los ojos como platos. Ni en cuentos se ofrecían condiciones así para semi-humanas como ellas. ¿Será una trampa? ¿Un plan para algo siniestro? Lo dudó por una milésima de segundo, hasta que volvió a ver el rostro de Subaru. No había malicia. Solo esperanza. Así que todavía existe gente amable en este mundo. Aceptamos, repitió con una sonrisa pequeña, esta vez más sincera, sin sombra de duda. Parte 3. Había pasado un mes desde que Subaru contrató a Meryl y Tivia. Con total certeza podía decir que había sido la mejor decisión financiera de su vida. Tras 5 días de dormir apenas 1 o 2 horas, cuando el destino se lo permitía, finalmente podía descansar al menos 6 horas por noche. 6 horas gloriosas. Un auténtico lujo. Aunque las hermanas no solo se encargaban de los quehaceres y la cocina, también lo ayudaban con sus hijas. Aún así, por razones que escapaban a toda lógica, cuando alguna se despertaba llorando a medianoche, especialmente a Maris y Spica, solo se calmaban si él las amacaba en brazos. Era como si pudiera sentir su presencia, como si el ritmo de su corazón las arrullara mejor que cualquier canción de cuna. A ellas, simplemente, les gustaba dormir acompañadas de su padre. Meryl y Tivia dormían en la habitación de huéspedes, justo al lado del dormitorio de los bebés. Era una estrategia funcional. Si el llanto se debía a hambre o un pañal sucio, ellas accionaban con rapidez. Solo despertaban a Subaru cuando la solución pasaba por su abrazo paterno. A pesar de que las hermanas insistían en que él no debía involucrarse tanto, que esa era su labor, su deber como asistentes, Subaru se negaba. No quería volver a ser ese joven perezoso que a veces dejaba las responsabilidades en manos de otros. Él era el padre. Y aunque tuviera ayuda, no podía darme cuenta del lujo de depender enteramente de ellas. Por eso, cuando descubrió que ambos sabían leer y escribir, tragándose su orgullo y sintiéndose un poco avergonzado, les pidió que lo instruyeran. ¿Nos enseñas a cuidar bebés si tú no sabes leer? Había bromeado Tivia con una media sonrisa, mientras Meryl le respondía con una expresión divertida pero amable. Claro que sí. Si de verdad deseas emprender ese negocio del que hablas, aprender a leer es el primer paso. Subaru ascendiendo con gravedad. En esas lecciones no solo aprenderá a leer y escribir. También absorbía el conocimiento de este nuevo mundo. Se enteró, por ejemplo, de que los semi-humanos sufrían discriminación sistemática, especialmente los elfos, debido a la bruja de la envidia. Que existían solo 4 países reconocidos. 4.
Y que, según la mayoría, el mundo era plano. ¿Y la ciencia? ¿Dónde están los microscopios, la medicina, la electricidad? Preguntó una vez. Las hermanas lo miraron sin entender. Este mundo depende más de la magia, respondió Meryl. La ciencia apenas es rudimentaria en algunos reinos. Subaru no era un genio, pero tenía ideas. Algunas simples, otras más ambiciosas. Si no podía construirlas él mismo, no le molestaría contratar a alguien que sí pudiera. Aunque eso, sería en un futuro. Ya habían pasado 3 meses desde que él y sus hijas fueron invocados a este mundo. Era mediodía y Meryl, mientras cocinaba, no pudo evitar sonreír. Alibel los visitaría ese día. Desde que lo conocieron, él y Subaru, o solo Subaru, como insistía en que lo llamaran, se habían vuelto buenos amigos. Alibel solía visitarlos al menos 2 veces por semana. Y, sinceramente, no le sorprendí. Su amo era alguien muy interesante. Nunca las regañaba. Ni siquiera el primer día, cuando cometieron errores propios de la inexperiencia. Apenas aceptaron el trabajo, quisieron volver a su antiguo hogar por sus pertenencias, pero Subaru se negó con firmeza. Envíen a alguien a buscarlas. Yo cubriré los gastos. Ustedes enfóquense en ayudarme por la noche. Tibia se encargó de buscar un intermediario, mientras Meryl comenzaba a limpiar la cocina, o lo que alguna vez fue una cocina. Estaba hecha un desastre, algo comprensible considerando que Subaru criaba a 7 bebés solo. Cuando terminó de limpiar, fue al dormitorio para preguntar qué más debía hacer, y lo encontré profundamente dormido. ¿Dormido? Así, tan tranquilo. Y en su primer día. No sabía si sentirse halagada por la confianza o preocupada por su ingenio. Poco después, Tibia regresó y ambas fueron interrumpidas por el llanto de un bebé. Corrieron al cuarto, solo para ver a Subaru medio dormido, meciendo a una niña de cabello anaranjado oscuro en sus brazos. Apenas abrió los ojos, les indicó suavemente dónde estaban sus habitaciones y volvió a quedarse dormido como si nada. ¿Qué clase de persona es este hombre? Mientras Meryl cocinaba, Tibia se ocupaba de bañar a Lyra y Maya. Mientras las secaba con una toalla suave, pensaba en cómo había cambiado su vida en solo 3 meses. Si tuviera que describir a su amo con 3 palabras, sería amable, ingenuo y raro. Recordaba el primer día en que rompió un jarrón por accidente. Estaba segura de que sería regañada o castigada. Pero en lugar de enojo, recibió una voz preocupada. ¿Estás bien? Te ultimo. ¿Puedo ayudarte en algo? Estoy bien, Subaru-sama. Disculpe el accidente, puede descontármelo del sueldo. No te preocupes por eso. Es posible sentirse desorientado el primer día. Tu bienestar también importa, ¿sí? ¿Qué clase de jefe dice eso? Pensó. No era lo que estaba acostumbrado a escuchar. También recordaba esas noches cuando alguna de las niñas se despertaba sin hambre ni pañal sucio. En esos momentos, Subaru era su único consuelo. Casiopea, especialmente, dejaba de llorar tan pronto sintió sus brazos. Se quedó dormida en segundos. No sé por qué, pero cuando las abrazo, se calman, dijo él una vez, con una sonrisa tonta pero genuina. Parece que les gusta mucho. Definitivamente es un gran padre, pensó Tibia. También se sorprendió cuando les pidieron que le enseñaran a escribir. En un momento de curiosidad, le preguntó por qué no sabía leer. Subaru, con expresión melancólica, respondió. En mi tierra natal usamos otra escritura. Esto es nuevo para mí. Tibia se arrepintió al instante de haber preguntado. Esa expresión, tan frágil. Parecía un niño perdido. Lo siento, no debí. No hay nada que disculpar. Más bien, perdón por deprimir el ambiente, respondió él, sonriendo con gentileza. A veces, Subaru era demasiado indulgente consigo mismo. Cuando le ofrecieron enseñarle números, se logrará aún más. No solo los entendía, los dominaba. Le presentó un examen de ingreso a una prestigiosa academia, de esos que se resuelven en 6 horas, y Subaru lo terminó en 30 minutos. 30 minutos. Un genio matemático, pero con una torpeza increíble en lo cotidiano. También tenía un pobre sentido común. Una vez, mientras leía sobre la historia de los 3 héroes y la bruja de la envidia, preguntó.
¿No hay otra historia de ficción para leer? ¿De ficción? Pensó Tibia, horrorizada. Tuvo que explicarle que todo eso era real. Él reaccionó como si le hubieran contado que los cuentos de hadas eran documentales. 4 países. ¿Discriminación todavía? Dijo una vez, frustrado. ¿Cómo es posible que después de 50 años de guerra siga habiendo odio? No puedo permitir que mis hijas crezcan en un mundo así. Haré lo que pueda para cambiarlo. Sí, definitivamente es especial. Después de vestir a Lyra y Maya, las acomodó en sus cunas. Al regresar a la sala, encontró a Subaru alimentando a Karina con una cucharita pequeña. Buenas tardes, Subaru-sama. Subaru. Si lo deseo, puedo encargarme de Karina-sama. No es necesario, Tibia-san. Me gusta pasar tiempo con ellas, dijo sin dejar de sonreírle a su hija, quien balbuceaba feliz. Tibia ascendió. Esa respuesta era de esperarse. ¿Y cómo va tu día? Bien. Las niñas son muy dóciles para bañar y vestir, respondió mientras acomodaba una mantita sobre Lyra. Sí, son muy buenas niñas, dijo Subaru con un aire soñador. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Por ahora no. Aunque si quieres, puedes ir preparando la mesa para almorzar. Meryl y yo, hizo una pausa orgullosa. Hemos perfeccionado la mayonesa. Tibia irritante, sin poder evitarlo. Mayonesa. Una crema que Subaru y Meryl han estado tratando de perfeccionar desde el primer día que llegaron. Sinceramente, a mí me gustó desde el principio, y sé que a Meryl también, pero Subaru siempre decía. Todavía no es perfecta. Parece que hoy, finalmente, es el gran día. Según él, esta será la primera estrella de su nueva empresa. No hay un solo día aburrido con Subaru. Tibia, saliendo de sus pensamientos, simplemente se acercó y se dirigió al comedor para poner la mesa. Eran la 1 de la tarde cuando llegó nuestro hombre lobo favorito, Alibel. Fue recibido por Tibia, y pronto Subaru fue informado de su llegada, por lo que se dirigió al comedor con entusiasmo. ¿Qué tal, Susan? Escuché que por fin perfeccionaste tu mayonesa, dijo Alibel, sonriente. Hola, Alsan. Estás a punto de presenciar el nacimiento del próximo producto estrella de Banan, o mejor aún, de Kararagi. Exclamó Subaru con tono triunfal. Ja 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 ja, interesante, Susan. ¿Y qué opinan Meryl-san y Tibia-san de la crema? Definitivamente va a cumplir con las expectativas, respondió Meryl con seguridad. Le hemos dedicado mucho tiempo, especialmente Subaru. Es más, me atrevería a decir que, si no fuera por sus hijas, la mayonesa ocuparía el primer lugar en su corazón. Subaru, llevando una mano al pecho como si hubiera recibido una puñalada emocional, replicó con dramatismo. Oh, no sabía que Meryl-san pudiera ser sarcástica, todos se estallaron en risas. Pero es verdad, ¿no? Agregó Tibia con una sonrisa traviesa. La mayonesa es indispensable. Se sirve en el desayuno, almuerzo y cena. Es simplemente perfección. Si me preguntas cuál es el líquido más valioso, sin duda alguna te responderé. La mayonesa, declaró Subaru con un tono serio e ilógico que provocó aún más carcajadas. Ja 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 ja, me recuerdas a fanáticos esos de Gusteco, Susan, se burló Alibel. Bueno, basta de charla. Es momento de acción. Les invitamos a probar mi creación. En la mesa, para acompañar la mayonesa, Meryl preparó un estofado de carne con tatuajes y una ensalada fresca. Además, siguiendo la recomendación de Subaru, frió papas en rodajas delgadas, papas chips, como él las llamaba. El resultado fue sorprendente. Eran, sin exagerar, de las cosas más deliciosas que habían probado. Para beber, ofrecieron vino y refresco de limón, ya que Subaru no bebe. Cuando le preguntaron por qué, simplemente respondió. No tengo edad suficiente para beber. Tienes edad para tener 7 bebés pero no para beber. Bromeó Meryl. Su cara y orejas se pusieron completamente rojas. Era demasiado fácil burlarse de él. Algo que también llamó la atención era que todos comían en la misma mesa, incluyendo a Meryl y Tibia. Por costumbre, la servidumbre suele comer en la cocina o después de los amos, pero Subaru, siendo Subaru, dijo. La mesa es para 10 personas. Además, la comida sabe mejor en compañía. Desde entonces, siempre compartían la mesa con él.
Alibel tomó un papa chip, la hundió con una cantidad moderada de mayonesa, y experimentó el nirvana. Sin darse cuenta, empezó a repetir la acción una y otra vez, completamente hipnotizado. Detener. Subaru retiró el cuenco con mayonesa justo antes de que Alibel lo alcanzara. Con orgullo en los ojos, declaró. Parece que superamos tus expectativas. Meryl y Tibia solo sonrieron, satisfechas. El plan de Subaru estaba funcionando. Alibel, ahora sudando y con una expresión de necesidad, exclamó. Tenías toda la razón, Susan. Es un elixir. Ahora, si me permite, intentó alcanzar el cuenco nuevamente, pero Subaru lo esquivó hábilmente. Si bien es cierto que la mayonesa es absoluta, aún hay otras cremas que complementan muy bien las comidas. Sin embargo, hay un pequeño problema, añadió Subaru con tono inocente. Alibel, intrigado, se detuvo en seco. Algo le decía que su forma de comer cambiaría para siempre. ¿Y cuál es ese problema, Susan? Necesitamos un local donde podamos producir estas cremas manteniendo la calidad. Y también necesitamos mano de obra confiable, gente que no vende mi receta a la competencia. Ya veo, dijo Alibel, cruzando los brazos. Supongo que quieres que te recomiende un local y gente confiable. Sí, respondió Subaru, alargando la palabra. ¿Y qué recibiría un cambio, Susan? Subaru entendía que Alibel separaba los negocios de la amistad. Y lo respetaba por eso. ¿Qué le parecen 3 botellas de mayonesa a la semana? Intervino Meryl. Y eventualmente, también de todas las cremas que desarrollemos. Era parte del plan. Meryl, Tibia y Subaru sabían que Alibel era la clave. Conocía a muchas personas y tenía buen ojo para juzgar. Pero pedirle ayuda directamente requeriría una oferta tentadora. Dinero no lo motivaría, ya tenía suficientes ingresos. Por eso Tibia sugirió lo único verdaderamente irresistible: el sabor. ¿No les parece muy poco? Alibel fingió indignación. 10 botellas a la semana y les ayudo. Recién comenzaremos el negocio, Alibel-sama, respondió Tibia con calma. No sabemos si tendrá éxito. 5 botellas le parece razonable. Alibel pensó un momento, luego asintió. Está bien, pero quiero una guarnición de esas papas cada vez que me entreguen las botellas. Trato hecho. Exclamó Subaru, alzando el puño. El plan fue un éxito. Era de noche, y las estrellitas dormían cómodamente en sus camitas, envueltas en mantas suaves y con dulces sueños en sus rostros. La sala de estar estaba en calma, iluminada por una tenue lámpara de aceite. Allí se encontraron Subaru, Meryl y Tibia, sentados alrededor de la mesa. ¿El motivo? La reunión que Subaru había solicitado para hablar sobre el negocio que planeaba emprender. Gracias, y perdón por quitarles un poco de su tiempo para esta reunión, dijo Subaru, entrecerrando los ojos con una expresión nerviosa. Eres la primera persona que escucho agradecer y disculparse al mismo tiempo, respondió Tibia, soltando una risita mientras se acomodaba el cabello. No te preocupes, Subaru. Entendemos que este proyecto es importante para ti. Además, a nosotras no nos molesta en absoluto, añadió Meryl con voz suave. Y no lo dije por cortesía. Tanto Meryl como Tibia, quienes se encargaban la mayor parte del tiempo de las tareas del hogar y del cuidado de las niñas, se sentían verdaderamente a gusto en esa casa. Era un ambiente que les hacía sentir en familia, algo que hacía tiempo habían olvidado. Ah, entiendo, igual, muchas gracias. Bueno, como saben, estoy planeando iniciar un negocio, aunque, eso no es exactamente de lo que quiero hablar. Aunque sí tiene algo que ver, aclaró Subaru, rascándose la mejilla con torpeza. Ambas hermanas lo miraron con un gesto desconcertado. Sabían que, gracias a la ayuda de Alibel, el plan para emprender ese negocio ya estaba en marcha. No tenían idea de por qué Subaru había querido reunirlas de manera tan formal. Al ver que no decían nada, Subaru tomó aire y continuó. Como bien saben, al principio las contraté como ama de casa y niñeras. Pero más allá de eso, ustedes han tenido la paciencia de enseñarme a leer y escribir, de ayudarme con la receta de la mayonesa, de aconsejarme para iniciar mi proyecto, y con muchas otras cosas más. Subaru bajó un poco la mirada, y luego alzó los ojos, algo enrojecidos por la emoción.
Estos 3 meses que han vivido aquí, poco a poco comencé a verlas como parte de mi familia. Como si fueran unas hermanas mayores. En ese momento, su rostro estaba tan rojo como un apa recién salido del baño. Las hermanas también se sonrojaron levemente, sorprendidas por la declaración. Antes de que pudiera decir algo, Subaru retomó la palabra. Tal vez recuerdan que, en algunas ocasiones, me preguntaron de dónde venía, y siempre respondía que era un lugar lejano. También sé que querían preguntar sobre el origen de las niñas, pero no lo hicieron por respeto. Gracias por eso. Las hermanas continuaron en silencio, expectantes, dejando que él hablara a su ritmo. El lugar del que provengo se llama Japón, y, literalmente, está en otro mundo. Podría decirse que soy alguien que viene de más allá de la gran cascada. Al escuchar esto, Meryl y Tibia abrieron los ojos de par en par. Sabían que Subaru era excéntrico y un poco extraño, pero eso superaba cualquier expectativa. Sin embargo, mientras lo asimilaban, todo empezó a tener sentido. Su desconocimiento del idioma, de las costumbres, incluso de las cosas más básicas de este mundo. Con razón no sabía nada. Tenían un mar de preguntas, pero se contenían. Quería escuchar lo más importante, el origen de las niñas. Se había encariñado con ellas desde el primer día. ¿Dónde estaban sus madres? ¿Las habrían abandonado? ¿Subaru les había sido infiel a varias mujeres? No era una idea tan disparatada. El parecido de las 7 niñas era evidente, pero también era claro que no eran de la misma madre. Al principio, imaginaron que, aunque Subaru tuviera buen corazón, podría ser un mujeriego. Estaba en esa edad. Sin embargo, esa teoría se fue desmoronando a medida que lo conocían. No encajaba con su carácter. Ahora, al oír que era alguien de otro mundo, una pregunta se hizo inevitable. ¿Cómo terminó con 7 bebés a su carga? Cuando llegué a este mundo, apareció en un callejón de Priestella. Fue entonces cuando escuché unos llantos. Subaru sonriendo con nostalgia. Eran ellas. Mis estrellitas. No había nadie cerca, prosiguió. Nadie se acercó, ni siquiera al oír los llantos. Pero observando sus rostros, sus parecidos sutiles, entendió algo. No eran hijas de una sola madre. Además, estaban ahí justo cuando yo llegué. Así que saqué una conclusión, ellas también fueron invocadas. Meryl, ya incapaz de contener su curiosidad, finalmente habló. Entonces, ¿no tenías ninguna relación con ellas al principio? Si es así, ¿por qué decide cuidarlas? Su pregunta era natural. Por más bondadoso que fuera Subaru, criar a 7 bebés no era una carga pequeña. Bien podría haberlas entregado en adopción. ¿Por qué complicarse tanto, más aún en un mundo que apenas conoció? Al principio, sí pensé en esa opción, admitió Subaru. Pero luego fui a hablar con un vendedor, él me dijo que la esclavitud era legal. Y que si alguien encontraba a un niño sin hogar, podía tomarlo. Me asusté, y, de alguna forma, algo en mí despertó. Sentí que debía protegerlas. Ese mismo día decidí adoptarlas. Pausó un momento, sus ojos tornándose sombríos. Pero, ¿sabes cuándo me sentí verdaderamente como su padre? Cuando intentaron robármelas. El silencio que cayó fue denso. Subaru recordaba claramente aquellos gritos, la desesperación, la impotencia, y su muerte. Sus ojos se llenaron de emociones oscuras. Tristeza, miedo, rabia, pero en medio de ese remolino emocional, hubo un instante en el que su mirada se tornó vacía. Vacía como los ojos de alguien que ya ha cruzado la línea entre la vida y la muerte. No era fácil superar algo así. A veces, las pesadillas volvían. Pero sus hijas lo ayudaban a seguir adelante. Meryl y Tibia, al verlo así, sintieron una punzada en el pecho. ¿Cómo alguien podía tener tan mala suerte en su primer día? Estaban acostumbradas a ver a Subaru alegre, entusiasta, no roto. Y esa mirada vacía. Era la misma que habían visto en los ojos de soldados o mercenarios veteranos durante su época como comerciantes. Gente que había rozado la muerte. Que alguien tan joven los tuviera. Después conocí a Libel, retomó Subaru, su voz volviendo poco a poco. Él venció a los bandidos y me ofreció ayuda, incluso dijo que podía buscar familias que las adoptaran. Pero ya era tarde.
Tenía miedo de perderlas, y me di cuenta de que las amaba como si fueran mis hijas. Ambas hermanas lo escucharon con atención. Si antes ya tenían una buena imagen de él, ahora lo comprendían de verdad. Subaru era un alma pura. Demasiado pura para un mundo como este. Y eso podía ser su perdición. El silencio volvió a instalarse por unos segundos, hasta que Subaru lo rompió, casi como si tratara de aliviar la atmósfera. Quería que supieran un poco más sobre mí y sobre las niñas. De verdad, muchas gracias por todo. Se puso de pie y, sin previo aviso, se inclinó con fuerza, formando un ángulo de 90 grados. Alarmadas, las hermanas reaccionaron de inmediato. No es necesario que te incline, Subaru, exclamó Tibia, con expresión angustiada. Nosotras te agradecemos a ti por ayudarnos. En serio, sin ti, estaríamos en problemas. Mi hermana tiene razón, añadió Meryl con firmeza. Nos diste un hogar, comida, un empleo que para muchos sería un sueño, y aún así, insiste en ayudarnos con las niñas o con los quehaceres del hogar. Gracias por hacernos sentir cálidas, y por hacernos sentir que este lugar es nuestro hogar. Subaru, claramente avergonzado por las palabras de las chicas, rascó su mejilla antes de revelar el verdadero motivo de la reunión. Yo soy el que debería sentirme agradecido. Dudo que cualquier otra persona que hubiera contratado me hubiera apoyado como ustedes lo han hecho. Por eso, decidió que cada una tendrá el 5% de las ganancias de la empresa que voy a fundar. El silencio que siguió fue casi cómico. Las hermanas se miraron, procesando lo que acababan de oír. Y entonces, como si sus cerebros hicieran cortocircuito al mismo tiempo, gritaron al unísono. ¿Qué? Notas. Espero que les haya gustado el capítulo. Esta vez separé más los párrafos para que la lectura sea más cómoda. Escribir a este Subaru a veces se me hace un poco complicado, pero considera que, por ahora, sigue siendo alguien que se puede encariñar fácilmente con los demás. La diferencia es que sus hijas son su prioridad, por cierto. Chicas Necoelfas, próximo capítulo. La compañía Pleiades.